Ok, très bien. Eh bien, chers collègues, chers étudiants, bienvenue à cette troisième conférence dans le cadre du projet ArfAgri-Puma, projet universitaire de mobilité en agroécologie, porté par AgroCampus Ouest, l'Institut Agro et la FAOBA, et qui fédère 6 partenaires français: AgroCampus Ouest, Institut Agro, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, BET AgroSup, AgroSup Dijon et Uni-La-Salle, ainsi que 4 universités argentines: la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale de Rosario, l'Université nationale de Cuyo, Mendoza, et l'Université nationale du Nord-Est. Pour la traduction, vous pouvez sélectionner dans le menu, dans la barre en bas de votre écran, en cliquant sur Interprétation pour avoir la traduction en français ou en espagnol. Mariela. El proyecto se inició en el año 2015 y ahora se encuentra en su etapa final. Permitió financiar la movilidad estudiantil y científica del proyecto. Para cerrar este proyecto, producimos un ciclo de conferencias por mes, desde las 9 de las 10:30 horas argentinas a las 15:30 horas. Esto es hasta diciembre. El ciclo de conferencias pretende informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Queremos agradecer particularmente a los responsables franceses y argentinos del programa ArfAgri, así como a la Embajada de Francia en Argentina por el apoyo hacia las conferencias y la traducción simultánea francés-español. Muchas gracias. Bien, buenos días. Vamos a pasar a la presentación de la conferencia de hoy. Vamos a compartir esta presentación que corresponde a... Perdón. A los avances en agroecología, en investigación en agroecología en la Universidad Nacional del Nordeste. Me presento, mi nombre es María Esperanza Sartor, soy la responsable de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de iniciar con las conferencias, queríamos compartir con ustedes un breve video institucional para que conozcan un poquito de nuestra facultad y de nuestra universidad. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste inició sus actividades el 15 de junio de 1920. Con el objetivo la sede principal de la Facultad de Ciencias Agrarias se ubica en la Cabrera de la ciudad de Benítez Argentina y su área de influencia abarca la provincia de Nueva Argentina. Su oferta académica de grado son las carreras de Ingeniería Industrial y Ingeniería Agronómica. Entre sus ofertas de grado se encuentran la especialización en manejo de recursos vegetales, la maestría en producción vegetal y el doctorado en recursos naturales. Bien, esas son algunas imágenes de nuestro campus y de nuestro campo experimental que queríamos compartir con ustedes. Y antes de iniciar con la serie de conferencias, queríamos avisarles que pueden dejar sus preguntas y sus consultas en el chat,
Y al final de las 3 exposiciones que tendremos hoy, las preguntas van a ser respondidas. Ahora sí, vamos a pasar a la primera de las conferencias, que va a ser desarrollada por la ingeniera Natalia Alves. La ingeniera, además de ser ingeniera agrónoma, es diplomada en Educación para la Conservación del Territorio, y hoy nos va a hablar sobre la evaluación de policultivos frutihortícolas agroecológicos del nordeste argentino. Bienvenida, Natalia, y tenés la palabra. Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación y a todos los que están detrás. Bueno, como bien dijo María, este trabajo lo realizamos junto a la ingeniera Paula Alayón Luaces, que también pertenece a la Cátedra de Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias, y consistió en la evaluación de policultivos frutihortícolas del nordeste argentino. Podés pasar la presentación. Bueno, hablamos... Perdón, ¿vos la ves? ¿Pasó? No, Ah, ahí. Bueno, hablamos con frecuencia de la necesidad de diversificar, ¿no?, la producción en los diferentes estratos de los productores, buscando que estos tengan ingresos durante la mayor parte del año, y por otro lado que aquellas familias que producen únicamente para consumo propio puedan alcanzar también una dieta balanceada mediante una diversificación productiva. Lo que se hizo entonces en este trabajo fue evaluar cultivos hortícolas debajo del dosel de diferentes árboles frutales regionales. Bueno, y sabemos también que los resultados de las interacciones de los agroecosistemas están altamente influidos por condiciones agroecológicas particulares de cada ambiente, y de allí la necesidad de evaluar atendiendo características específicas que puedan modificar los resultados que sugieran estas combinaciones. Entonces, lo que se hizo fue evaluar la interacción de especies nativas de frutales leñosos como aguaí, Chrysophyllum gonocarpum, guayabo, Psyllium guayaba, Ñanga pirín, Eugenia uniflora y níspero, Eribotria japonica, que si bien no es nativo, pero sí es naturalizado, combinados con hortalizas como perejil, Petroselinum crispum, rabanito, Raphanus sativus y arveja o guisante, Pisum sativum, que para seleccionar estas hortalizas se tuvo en cuenta que tengan distintos órganos de aprovechamiento. En el caso del perejil, las hojas; en el caso del rabanito, el tubérculo del hipocótilo; y en el caso del guisante, los frutos. Los frutales tienen una amplia aceptación en la región para su aprovechamiento como fruta fresca y para la producción de productos elaborados como dulces y mermeladas. Bueno, entonces, como dice en la presentación, el objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de las especies de hortícolas bajo los frutales leñosos. ¿Me escuchan bien? Porque me dice que mi conexión es inestable. no, pero te escuchamos bien. Perfecto, perfecto.
Entonces, en este trabajo se evaluaron se tomaron distintas metodologías para evaluar estas consociaciones. Por un lado se evaluó la radiación fotosintéticamente activa, por otro lado el aporte de la hojarasca, de los frutales, por otro lado el desarrollo de vegetación espontánea también en el lugar, que ahora más adelante les voy a contar más detallado. Podés pasar la presentación. Bueno, en esta presentación podemos observar los distintos árboles frutales y la combinación con las hortalizas que se realizó en forma circular debajo de cada árbol para obtener resultados un poco más objetivos y a 2 distancias del tronco. En las imágenes podemos ver un ejemplar de aguaí con rabanito y un ejemplar de níspero que tiene unos hilos en donde se adherían las arvejas. La idea en este caso fue aprovechar también el árbol frutal para el desarrollo de la especie hortícola. En el aguaí, en el guayabo y en el níspero se encontraron que representan importantes alternativas para la producción agroecológica de las hortalizas. Como resultado principal, este trabajo, puedes pasar la presentación. Este trabajo se desarrolló en un lote de frutales leñosos no tradicionales. Acá en la presentación podemos ver un diagrama de la distribución de las especies. Esto se desarrolló en el campo didáctico experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, que cuenta con un lote de frutales no tradicionales que fueron implantados aproximadamente en el año 1994. Y durante los meses de febrero a septiembre del 2016 se evaluaron consociaciones de estos árboles frutales en combinación con especies hortícolas de estación. Entonces, lo que se hizo fue dividir el lote en 4 parcelas correspondientes a cada especie frutal y se seleccionaron al azar 6 árboles frutales adultos de la misma especie en plena producción en cada una de las parcelas. Y a estas especies seleccionadas se las combinó con 3 especies hortícolas que se ubicaron debajo de la cobertura arbórea, tomando 2 ejemplares de la misma especie para cada caso. ¿Cómo se colocaron? En líneas circulares, a 2 distancias del tronco, a 1 metro y a 1,80 m, es decir, a vuelo de copa. Y como testigo, que se puede ver en el diagrama, se tomaron las mismas hortalizas, pero sin la incidencia de los árboles frutales en una parte del lote libre, que se mantuvieron las mismas dimensiones de los líneos que se encontraban debajo de los frutales. Bueno, puedes pasar la presentación. Entonces, como dije anteriormente, se realizaron determinaciones de radiación disponible para las hortalizas. Para ello se utilizó un septómetro para medir la radiación fotosintéticamente activa en micromoles por metro cuadrado por segundo, de manera de medir el sombreamiento que imparte la copa de cada frutal. En los datos podemos ver
para interpretarlos un poco, se tomó como 100% de la radiación fotosintéticamente activa, 1550 micromoles por metro cuadrado por segundo, que fue el dato a cielo abierto, y se pudo observar que en el guayabo el ingreso de la radiación a nivel de las ramas primarias fue un 18,06%, llegando a un 25,41% a nivel de las hortalizas. Esto fue debido a la densidad de la copa del guayabo, que fue diferente en cuanto a copas más densas, como por ejemplo la del aguaí o la del níspero. Que a nivel de las ramas primarias, el porcentaje de radiación no varió mucho en las dos alturas tomadas. Luego se realizaron muestras de suelo, que para el análisis del aporte de la hojarasca, lo que se hizo fue tomar una muestra compuesta, retirando la hojarasca y realizándola de 0 a 20 centímetros del suelo, y en todas las muestras del suelo se observó un pH ligero a medianamente ácido, con niveles más alcalinos en el níspero y en el ñangapirí. Los más ácidos se dieron debajo de los frutales de aguaí y guayabo. En todas las especies se destacaron los niveles y el aporte de materia orgánica, y se puede observar, por supuesto, la diferencia con la huerta tradicional o convencional. Y en ese caso el níspero y el guayabo obtuvieron los resultados más elevados en cuanto a materia orgánica, y luego se destacaron distintos nutrientes debajo de cada árbol frutal. Por ejemplo, debajo del aguaí se destacó el contenido de fósforo, debajo del guayabo el contenido de potasio, el contenido de calcio debajo del níspero, y del ñangapirí debajo, en el caso del ñangapirí, el contenido de magnesio. En cuanto a la vegetación espontánea, que si bien no están los valores en esta presentación, se mantuvo en niveles regulares aproximadamente, y en el caso del aguaí y en el ñangapirí fue bastante abundante, que alcanzaron un porcentaje de cobertura entre el 41 y el 60%. Bueno, y en cuanto a los rendimientos, puedes pasar la presentación. En cuanto al crecimiento y el desarrollo, en la interacción con el aguaí, a pesar de la cobertura debajo del frutal, las semillas no tuvieron inconvenientes para germinar, y se pudo observar que las especies hortícolas tuvieron un rápido crecimiento y un buen desarrollo, mostrando un efecto positivo que se pudo ver en los resultados obtenidos. En el caso del guayabo se observó también un crecimiento normal y buen desarrollo de las hortalizas, excepto en el caso de los rabanitos, que los bulbos tuvieron distintos tamaños con deformidades, probablemente provocadas por las raíces del frutal. En la interacción con el ñangapirí se observó un desarrollo regular y un crecimiento muy lento de las especies hortícolas, que se vieron afectadas en las primeras etapas del desarrollo por la presencia de insectos, probablemente por algún componente en la hojarasca del frutal, y en el caso del ñangapirí, el rabanito presentó un aislamiento de tallos, probablemente debido al sombreamiento y a la cantidad de restos vegetales en el suelo, que perjudicó el desarrollo posterior.
por lo que se obtuvo una cosecha bastante baja. Y en la interacción con el níspero se obtuvo un rápido crecimiento, se observó un desarrollo muy bueno en el caso de las arvejas, que a los 90 días se encontraban en el momento óptimo para cosechar. En general, bajo los árboles de níspero, ninguna de las especies prosperó en el ligneo más cercano al tronco, debido tal vez a la cantidad de hojarasca presente debajo del frutal, que impidió el crecimiento y el desarrollo óptimo de las especies. Comparando esto con la huerta testigo, el desarrollo del rabanito, por ejemplo, en la huerta testigo fue muy bueno, creció rápidamente, que permitió una cosecha a los 35 días de la siembra. Sin embargo, en el caso del perejil, el crecimiento fue muy escaso y la arveja obtuvo un desarrollo muy desparejo, con un rápido decaimiento. Las hortalizas alcanzaron el punto de maduración correspondiente y se realizó la cosecha en forma manual. Finalizada esta cosecha se cuantificó el peso de cada especie en cada interacción. En el caso del aguaí y el perejil, los resultados fueron positivos. Fue posible realizar 2 cosechas. En el caso de las hortalizas que se encontraban bajo el ñangapirí y la huerta testigo, arrojaron bastantes bajos rendimientos, y se destacan las interacciones de aguaí y perejil, aguaí y rabanito, guayabo y perejil, y níspero y arveja, que obtuvieron los mejores resultados observados al momento de la cosecha. Las observaciones que se realizaron permitieron determinar los resultados en cuanto a la respuesta agronómica de las combinaciones de los frutales y las especies hortícolas, y a modo de resumen se realizó este cuadro comparativo que podemos ver en la presentación, de la interacción de las especies, en el que se denota muy positivo cuando la interacción fue muy favorable y permitió el crecimiento y el desarrollo de la especie hortícola, como en los casos que ya había nombrado. Positivo, que tiene 2 signos más, cuando la interacción fue favorable y permitió el crecimiento y desarrollo de la especie sin aspectos negativos muy relevantes. Poco positivo, que tiene solamente 1 signo más, cuando la interacción, en la interacción se observaron algunos inconvenientes, y negativo cuando la interacción fue desfavorable y los cultivos no prosperaron. Entonces, en general, como les había dicho, en los resultados, el aguaí, el guayabo y el níspero fueron los que más se destacaron en esta evaluación, con respecto a la combinación con las especies hortícolas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Tienen mi contacto y espero sus preguntas al final de la presentación. Bien, muchas gracias Natalia, muy claro todo, muy interesante el trabajo. Ahora vamos a pasar a darle lugar a la ingeniera agrónoma doctora María Gabriela López, que nos va a compartir su trabajo y el trabajo de su equipo. La ingeniera agrónoma y doctora María Gabriela López es doctora en Recursos Naturales y directora del Centro de Malezas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Además es la profesora a cargo de la asignatura Ecología y profesora adjunta de la asignatura Botánica Sistemática y Fitogeografía.
En el día de hoy, la doctora nos va a hablar sobre el diagnóstico y bioecología de malezas en cultivos regionales hacia la agricultura agroecológica y también enfocada a la taxonomía de ciperáceas. Bienvenida, Gabriela, y te damos lugar para que nos cuentes sobre este trabajo. Buenos días. Y en el marco de este proyecto, siguiente Marita, que les comentó Marita, desde el Centro de Malezas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trabajamos un grupo formado por investigadores, becarios, doctorandos, maestrandos y alumnos. Nosotros encaramos, se están desarrollando estudios de las malezas de cultivos importantes de la región, como ser arroz, yerba mate y algodón, y recientemente se están incorporando girasol, soja y citrus. A pesar de que las malezas representan una restricción muy importante en la producción de los cultivos, cumplen un rol fundamental en la biodiversidad de los agroecosistemas y brindan servicios ecosistémicos. Reconocer la importancia de muchas especies espontáneas implica superar el concepto tradicional de las malezas y comprender los procesos y factores que explican su presencia. El manejo de malezas basado en principios ecológicos es de fundamental importancia para poder alcanzar los objetivos de una agricultura sustentable, dedicada a garantizar la seguridad alimentaria mundial y la conservación ambiental. Como parte de este manejo agroecológico, con el estudio de la dinámica de malezas, es imprescindible también incorporar como una herramienta el estudio del banco de propágulos, comúnmente llamado banco de semillas. Bajo estas premisas que les comentaba, nosotros cada vez que iniciamos los estudios de malezas en cada cultivo, realizamos el relevamiento de las malezas que componen ese agroecosistema. De esa forma nosotros conocemos la biodiversidad de malezas en cada uno de los cultivos y realizamos también monitoreos. Toda esta información que nosotros obtenemos de base la volcamos, o sea, la proyectamos tanto a técnicos como a los productores por medio de capacitaciones. Y realizamos, con toda esta información, realizamos como punto de partida guías de identificación de las malezas de cada cultivo de la región. Entonces, también estamos realizando guías de identificación de diásporas, o sea, lo que comúnmente denominamos semillas, para poder realizar los estudios de bancos de semillas. La siguiente. En el cultivo de arroz ya publicamos la guía de identificación de este cultivo. Se ve la imagen de la tapa, que consta de claves, la clave para la identificación, con caracteres fácilmente observables en el campo, y constituye de cada especie, está formada por las láminas
Siempre se trata de fotografiar desde el estado de plántula hasta el estado adulto y una breve descripción de cada especie. Esta guía compone 81 especies de malezas del cultivo de arroz. También, bueno, está aceptado para su publicación el trabajo Ecología de las comunidades de malezas de arroz, Oryza sativa, como contribución a una agricultura sostenible. Se están realizando estudios en este cultivo en las especies, en Cyperus esculentus, que es una especie, una maleza muy importante a nivel mundial y que afecta tanto a cultivos de secano como a cultivos de inundación como el arroz. Entonces, de esta especie se está evaluando la fenología y también se está estudiando su plasticidad fenotípica. Esto se está realizando como parte de una tesis doctoral y también, que es muy importante, como yo les decía, el banco de semillas, el banco de propágulos. Se está estudiando las estrategias de historia de vida que favorecen la formación de propágulos de esta especie, porque esta Cyperus esculentus tiene su principal forma de propagación es vegetativa. Forma tubérculos que en la época favorable, que cuando se producen las labranzas, produce una gran brotación por la gran cantidad de tubérculos que forma cada planta. También se está estudiando otra ciperácea que afecta mucho al cultivo de arroz, que es Cyperus iria. Si bien esta especie es anual, no es perenne como Cyperus esculentus, pero tiene una gran cantidad de producción, o sea, produce gran cantidad de semillas y la mayoría son viables, por eso produce una gran infestación y también afecta a cultivos de arroz en todo el mundo esta especie. El proyecto también forma parte de una tesis doctoral y se estudian los aspectos de la bioecología de esta maleza y se está estudiando la distribución de esta especie con relación a las propiedades del suelo. O sea, en qué influyen las propiedades físicas, químicas del suelo para la distribución, para favorecer a esta maleza. Y también se están evaluando aspectos ambientales que favorecen a esta maleza y se está estudiando también el banco de semillas a fin de predecir su aparición en el cultivo y anticipar su control. En el banco de semillas se está estudiando la composición y densidad del mismo. Entonces, también la siguiente. También se están realizando pruebas de detección y distribución de malezas en lotes de arroz, utilizando los índices de vegetación NDVI. Índice de vegetación NDVI significa índice diferencial de vegetación normalizada, y estos se calculan a través de imágenes de alta resolución obtenidas por vehículo aéreo no tripulado, lo que conocemos normalmente como dron. Entonces, estos valores de NDVI van a ir de -1 a 1, y de acuerdo a los valores que toma la maleza y el cultivo, que son diferentes, entonces ahí nos permite diferenciarlos. Esta información
nosotros nos va a permitir conocer los patrones de distribución de las malezas en los cultivos. Este trabajo se está realizando en el campus de la Facultad de Ciencias Agrarias, que tiene un módulo arrocero que se puede observar en la imagen superior. Después el dron que se utiliza es el Phantom 4 Pro, y podemos observar en la imagen de arriba, la que se ve en tonos de verde, como ese sería el ortomosaico RGB que se obtiene a través del dron. Y a la derecha en amarillo se puede observar el mapa NDVI que está amplificado en la imagen de abajo. O sea, ahí muestran la fotografía que en el momento que se hizo ese vuelo, las taipas tenían gran cantidad de infestación de malezas. Y eso se puede observar en la coloración tanto del ortomosaico como del mapa NDVI. Siguiente. En yerba mate, en el cultivo de yerba mate, también es parte de una tesis doctoral, y el proyecto sería el relevamiento y caracterización de malezas en cultivo de yerba mate, Ilex paraguariensis, en la región noreste de Argentina, y bioecología de fanerófitas escandentes. Con esta tesis lo que buscamos es tener conocimiento de la composición de las comunidades vegetales en los agroecosistemas de yerba mate, en la provincia de Misiones, y de estos taxones presentes, algunos van a ser malezas y otros, sin embargo, son de importancia como cobertura, ya que un adecuado manejo va a permitir disminuir la erosión hídrica, que es algo muy importante en Misiones, donde se cultiva la yerba mate, ya que su topografía es de mesetas y pendientes. También entre las malezas de yerba mate se encuentran las trepadoras, dentro de las especies escandentes. Dentro de estas especies hay trepadoras y volubles, que estas son muy problemáticas en el cultivo de yerba mate y de muy difícil manejo. Por lo que reconocerlas al campo y al estado vegetativo es de gran valor. Entonces, también conocer su bioecología, que es lo que se está estudiando con esa tesis. Porque aparte, estas malezas, estas trepadoras, también afectan a otros, o sea, las hemos encontrado en otros cultivos de la región, ya que este estudio, que si bien se lo hace en yerba mate, va a servir para otros cultivos de nuestra región. También podemos decir que como la yerba mate es un cultivo autóctono y muy ligado a los saberes tradicionales, el aspecto cultural local es de gran importancia y estos saberes son incorporados en los relevamientos. También se está realizando, como se muestra, bueno, en estas imágenes mostramos en la primera cómo hacemos los monitoreos, los relevamientos de hierba de las malezas, y bueno, acá hay un cultivo de hierba, y en la última imagen muestra una cobertura en yerba mate, un ensayo que estamos haciendo con Arachis pintoi.
Entonces se están haciendo ensayos de cobertura con Arakis pintoi, Stylosantes capitata y Stylosantes guianensis. Con este trabajo estamos evaluando cómo esta cobertura como para protección de la erosión hídrica, como reguladores térmicos y conservadores de la humedad, también como aportantes de materia orgánica y nitrógeno al suelo, y además estos cultivos de cobertura atraen, como son manejados, atraen artrópodos que son benéficos para el agroecosistema. Siguiente. En el cultivo de algodón, esto formó parte de una tesis de grado, que el proyecto es taxonomía y bioecología de malezas en un agroecosistema algodonero en el Chaco, como punto de partida para un manejo sustentable. El manejo de maleza en el cultivo de algodón es muy importante, es un punto crítico que se produce en este cultivo, como en otros cultivos, por supuesto, y entonces lo que busca este trabajo es aplicar un enfoque agroecológico al problema de las malezas, partiendo de una correcta identificación de los taxones, malezas que afectan al cultivo. Se describieron los atributos bioecológicos, también se describieron los atributos bioecológicos específicos de 63 especies consideradas malezas en este cultivo. Los atributos estudiados son los de tipo vegetativo, tipo reproductivo y agrícola específico. Dentro de los vegetativos se estudiaron las formas de vida, el hábito de crecimiento y el ciclo de vida. Dentro de los reproductivos, la época de floración y fructificación, la existencia de propágulos asexuales y la presencia de órganos de reserva, formas de dispersión. Y dentro de los agrícolas específicos se estudiaron resistencia o tolerancia a herbicidas y tamaño relativo de la maleza en relación al cultivo. Con este trabajo se está ya a publicar, ya está prácticamente terminada, una guía de identificación de malezas del cultivo de algodón, también como hicimos la de arroz, del mismo formato, y que tiene tiene 84 especies se van a describir en esta guía. Entonces, para terminar, quisiera agradecer al ingeniero agrónomo magíster Rafael Lobato Echeverría, al ingeniero agrónomo Marcos Dávalos, al ingeniero Ayrton Bucco, al ingeniero Lucas Rollo, al ingeniero Ricardo Bani, a la señorita Gabriela Gómez y a todos los alumnos que forman parte de este equipo, que lo que pretendemos es que se puedan manejar las malezas de una forma agroecológica, y entonces que todos estos estudios sirvan para brindar a la sociedad herramientas para que puedan manejar las malezas y no contaminar nuestro ambiente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriela. Muy, muy interesante esa visión, esa perspectiva, y sobre todo sumar a los estudiantes también al trabajo y mostrarles una forma diferente de hacer el manejo. Así que muy, muy lindo. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la última de las conferencias.
Esta conferencia inicialmente iba a ser presentada por la ingeniera María Cándida Iglesias, pero en este caso la va a presentar la ingeniera agrónoma Natalia Ambrogio. Natalia es ingeniera agrónoma y especialista en periodismo agropecuario. Forma parte del equipo de prensa y difusión del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, que depende también de la Facultad de Ciencias Agrarias. Natalia, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, dejamos para presentar este gran proyecto que es la agroecología está en el aire, para que nos cuentes de qué se trata. Muchas gracias, Marita, muy buenos días para todos, y muchas gracias por permitirme contar esta experiencia. La ingeniera María Cándida Iglesias es la directora del Instituto Agrotécnico. El Instituto Agrotécnico depende de la Facultad de Ciencias Agrarias y tenemos oficinas y laboratorios en la ciudad de Resistencia, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Les quiero contar el porqué del nombre, la agroecología está en el aire. Desde el Instituto Agrotécnico, hace 7 años, tenemos un programa de radio que se llama La Hora del Agrotécnico. Y en La Hora del Agrotécnico hacemos difusión de temas vinculados al sector agropecuario, damos a conocer a las actividades que se generan en nuestro instituto, también en nuestra Universidad de Ciencias Agrarias, y hacemos puente con otras universidades y actores del sector que quieran dar a conocer lo que están haciendo. En paralelo con la ingeniera Iglesias, estamos juntas en los proyectos de extensión. En el marco del programa La Universidad en el Medio, que implementa la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, estamos trabajando desde hace varios años con proyectos de extensión vinculados a la agroecología. La ingeniera Iglesias dirige estos proyectos y yo la acompaño como coordinadora de los proyectos. Y esto de la agroecología está en el aire, entonces, está en el aire porque lo estamos transmitiendo desde el programa de radio, y se generó algo muy interesante porque al estar a campo con las inquietudes de los pequeños productores, llevando a los estudiantes al campo, a los técnicos del Instituto Agrotécnico a desarrollar distintos talleres, pude hacer entrevistas, o sea, sobre esa necesidad concreta que surge y empezamos a dar respuesta con los proyectos de extensión, poder tomar la opinión del productor y darla a conocer en el programa de radio. Entonces también hacer un puente entre el campo y la ciudad y llevar esas inquietudes. Y conseguimos muy buenos resultados porque a su vez en la ciudad también empiezan a copiar algunas prácticas agroecológicas como ser el compostaje. Marita, te pido por favor, vamos a la diapositiva. Bueno, aquí pueden ver que el objetivo del proyecto es fortalecer la actividad en agroecología en la producción de cultivos, abonos verdes e inoculación de las leguminosas. Las dos imágenes que podemos observar, en una se encuentra el ingeniero Sebastián Carnicer dando un taller sobre compostaje junto a la ingeniera Araceli Pared, que es nuestra referente. Ella a su vez es referente de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, con quien desarrollamos estos proyectos de extensión, y ella articula acciones con pequeños productores del este formoseño. Entonces, en esa actividad arrancábamos con talleres de compostaje. En la imagen de al lado estamos en otro taller, también en un campo del este formoseño, pero ahí el tema que se estaba desarrollando era planificación forrajera, y se llevaba la propuesta a estos pequeños productores de optimizar sus recursos y esos animalitos que tienen, cómo poder aprovechar el forraje que ellos tienen para esa pequeña cantidad de animales que tienen en sus campos.
Para esa actividad había ido desde el Instituto Agrotécnico la ingeniera agrónoma María Elena Castellán. La siguiente, por favor. Bien, acá ya estamos en la producción de compost, que fue una de las prácticas agroecológicas que más difundimos, que venimos haciendo difusión y que tiene despertó muchas inquietudes en la gente, tanto en los pequeños productores y, como le decía al comienzo, también en la ciudad. En la imagen del medio podemos ver a la ingeniera agrónoma Corina Leconte. Corina es doctora en ecología y Corina participa en este proyecto de extensión, al igual que el ingeniero Carnicer, dando talleres y haciendo seguimiento. Ahí podemos ver que estábamos controlando la pila de compost que había hecho este productor. El señor se llama Mario Benítez, estamos en la colonia La Floresta, en el interior de Formosa. O sea que a comienzo de año se había dado el taller y sobre fin de año fuimos a ver cómo iba el compost de los productores. La siguiente, por favor. Bueno, y acá estamos haciendo una integración de las distintas prácticas ecológicas que se promocionan desde el proyecto, con ese acompañamiento a campo. Los talleres los dábamos en el campo y después hacíamos seguimiento, los íbamos a visitar cada determinado tiempo para ver cómo iban estas prácticas. Y en la imagen de arriba pueden ver que estamos en un estudio de radio y justamente dando a conocer desde el estudio nuestras experiencias. Y en esa imagen me acompañan 3 alumnos. Lo interesante además es contar que, además de contar con alumnos de agronomía, también en nuestros proyectos participaron estudiantes de veterinaria, pertenecientes a la a la Universidad Nacional del Nordeste, y también participaron alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional, que están estudiando la licenciatura en Administración Rural. Entonces fue una experiencia muy rica poder ir al campo, interactuar con los productores, que los estudiantes interactúen con los productores y después que ellos también salgan al aire en la radio contando lo que estábamos haciendo en el campo. Y con respecto al programa de radio, quiero contarles que el programa es semanal, dura 1 hora y salimos al aire en la ciudad de Resistencia por la Radio Universidad y en la ciudad de Corrientes por Radio UNE. De esta manera llegamos a las 2 ciudades capitales y áreas de influencia con nuestro programa. Bueno, y acá podemos ver también la producción de compost, porque como les dije al comienzo, fue una de las prácticas que tuvo mucha demanda y a la que pudimos dar respuesta desde el instituto. Pero también otras prácticas que los productores y los técnicos vinculados a estos pequeños productores nos pidieron fueron, por ejemplo, dar a conocer qué son los bioinsumos, y entre ellos hablar de biofertilización, de bioinsecticidas y de inoculación. Y actualmente estamos cerrando un proyecto que se llama Bioinsumos, una propuesta que nos une, pero en el marco de este gran proyecto que es la agroecología está en el aire. Entonces les quiero contar esto, que de parte de los pequeños productores llegaron las inquietudes y que desde el instituto, desde nuestra universidad, tratamos de dar respuesta y canalizar esas inquietudes, con el plus de poder darlo a conocer a la comunidad desde el programa de radio. Muchas gracias por este espacio y que yo les pueda contar esto de la agroecología está en el aire. Merci. Bueno, muchas gracias Natalia por esta presentación. Creo que este trabajo fue un trabajo integral que muestra, como bien vos dijiste, es un trabajo de proyecto de extensión en donde también se realiza investigación
en donde se hace este trabajo con la comunidad, con otras facultades de la universidad, así que es una experiencia sin duda diferente y enriquecedora, ¿no? Como parte de la función también de la UNE. Bueno, ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. Tenemos una para la doctora López. Preguntan, ¿cómo se plantea el manejo de malezas en los cultivos de arroz y algodón bajo prácticas agroecológicas? En términos aplicados, es decir, en términos aplicados, así como el uso de cultivos de cobertura para el yerbatal. Bueno, en algodón no hay, yo no conozco que haya ensayos, pero nosotros queremos plantear ensayos con cultivo de cobertura. No hay así una práctica que pueda ser utilizable para todos los agroecosistemas, tanto arroceros como de algodón, y se hacen algunas prácticas en algunos lugares, por ejemplo, peces poner peces en los cultivos de arroz, pero hacer arroz bajo inundación permanente. De nosotros no lo ensayamos, yo esa práctica no la vamos a ensayar, porque nuestra idea es que nosotros lo que pretendemos para que se haga un manejo agroecológico, como les decía, es hacer un buen monitoreo. Por ejemplo, en arroz, que se haga un buen monitoreo en varias etapas del cultivo y en barbecho. Por eso nosotros dábamos capacitaciones para poder que tanto el técnico como el productor sepan bien qué biodiversidad de malezas tienen. A partir de eso y de los estudios que nosotros estamos haciendo para las malezas más complicadas, de ahí nosotros podríamos hablar de un manejo. Pero en este momento no estamos todavía capacitados para hablar de un manejo. Lo que nosotros pretendemos con estos estudios, como les decía, era saber bien la composición y tratar de que favorecer, porque uno lo que hace es, para poder controlar la maleza de una forma más agroecológica, es de favorecerle su ambiente favorable. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a saber qué le favorece a la maleza para hacerle un ambiente desfavorable. Pero esto viene posteriormente. También, para el manejo agroecológico, es importante el estudio de banco de semillas del suelo, porque nosotros sabiendo que podemos anticipar, porque lo importante también es anticipar el control. Entonces, nosotros con el banco, los estudios banco de semillas se puede anticipar. Nosotros sabemos que vamos a poder predecir qué malezas vamos a tener cuando estén dadas las condiciones favorables. Eso en cuanto a arroz, y lo que nosotros queremos es llegar a poder decir bien cuáles son las especies que nosotros llamamos malezas, o sea, las espontáneas, que nosotros llamamos maleza, pero que en realidad pueden en una época hacer una cobertura en el suelo, por ejemplo en la época de barbecho, y hasta el cultivo. Entonces ahí en el arroz, por ejemplo, que ya con el cultivo ya es más difícil porque después hay que inundarlo. Entonces, todos estos estudios son para poder el día de mañana dar alguna forma de manejo. Igual que los estudios con dron también son para que en un futuro
uno tenga un protocolo que puedan seguir los productores con, con un mapeo y tratar de hacer algo más sitio específico. Eso es lo que puedo decirles en el estado que estamos con los estudios. Bien, muchas gracias, Gaby. Otra pregunta también. ¿Sí? Querían consultar si habían estudiado cómo responden las comunidades de especies acompañantes en el cultivo de hierba a distintos tipos de manejo de suelo. No, eso todavía no se estudió. O sea, estamos en el proceso. Nosotros, con los monitoreos, ahí nosotros tenemos en cuenta el manejo. Cuando se procese toda esa información, ahí sí vamos a tener los resultados. Pero tenemos que procesar la información que se va obteniendo. Pero sí, el tipo de manejo cambia. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando se hace cobertura, es impresionante cómo disminuyen las malezas. 40 malezas, vemos 3, 4. Y después, bueno, en todo hay una gran diferencia en el cultivo de cobertura. Y después, cuando dejan en las calles las arbences, también hay una gran diferencia que cuando se limpian las calles en el cultivo. Pero bueno, toda la información que vamos obteniendo la vamos procesando. Y lo que es importante en el cultivo de hierba es, como les decía, es los conocimientos, los saberes locales que nosotros vamos obteniendo de este cultivo. Es lo más valioso dentro de lo que es, a mi criterio, para la agroecología, en este cultivo. Sí, muchas gracias, Gaby. Ahora una pregunta para Natalia Ambrogio, dice, preguntan, ¿cómo participan los veterinarios en los proyectos agroecológicos? ¿Llegan a integrar los principios agroecológicos en la ganadería? Sí, los chicos que participaron puntualmente en el proyecto que hicimos de agroecología en Formosa, existen algunos remedios caseros que se realizan, por ejemplo, con el ajo. Entonces se hace difusión de esas cuestiones, ¿no? De remedios, recetas caseras que existen, que incluso fue un aprendizaje para nosotros también, para los agrónomos y para nuestros estudiantes de agronomía, y que la gente de INCUPO tiene mucha información al respecto, entonces intercambiábamos eso y era la posibilidad concreta que tenían estos chicos estudiantes de veterinaria, de aplicarlo, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan hacia las conferencistas? Pueden escribirnos en el chat. Mientras esperamos unos minutos, yo les agradezco a las 3 conferencistas haber aceptado la invitación, habernos contado acerca de estos proyectos que se llevan adelante en nuestra facultad y en nuestra universidad. Bueno, también agradecer al proyecto Puma y que se desarrolla dentro del programa Arfagri por estos espacios de intercambio que sin duda fortalecen los lazos entre las instituciones argentinas y francesas. Así que esperamos, seguramente las vamos a seguir manteniendo y vamos a continuar trabajando juntos. Más arriba había una pregunta acerca de si se va a haber movilidades hacia Francia, y todavía no tenemos información concreta, veremos cómo se va desarrollando la cuestión sanitaria. Hasta el año pasado, justo antes de la pandemia, se pudieron realizar algunas movilidades, veremos a ver qué pasa más adelante.
Otra pregunta que hacen es, bueno, llegan algunas, ¿se puede aplicar al 100% agroecología en los cultivos? ¿Alguien se anima a contestar esa pregunta? ¿Puedo contestarla? Sí, claro. El tema de hacer agroecología en los cultivos es algo que la agroecología es muy amplia, o sea, uno tiene solamente haciendo un cultivo de cobertura, no está haciendo agroecología. O sea, para hacer agroecología hay que tener en cuenta muchas cuestiones como tratar de dejar algo de vegetación nativa, o sea, muchas cuestiones que hacen a la agroecología. Una sola cosa no hace a la agroecología. Y es posible cambiar, en Argentina hay algunos lugares que se han cambiado, y primero hay que hacer un estudio de sistemas, o sea, las entradas al agroecosistema, los componentes, cómo se vinculan y las salidas. Y ahí se ir cambiando lo que a nosotros, las entradas que nosotros tenemos y las entradas que son contaminantes. Y bueno, entonces es toda una estructura, pero sí es posible. Hay lugares que se hicieron y están dando muy buenos resultados, pero bueno, hay que cambiar el paradigma de la agricultura directamente y bueno, hacer el estudio de acuerdo a cada agroecosistema. O sea, acá en agroecología no hay recetas, sino que hay estudios que uno tiene que hacer en su agroecosistema y de acuerdo a eso se van planteando los cambios, porque los cambios tienen que ser muchos para poder hacer una buena agroecología. No sé si le respondí, creo que sí. Sí, claro, muchas gracias, Gaby. Una y otra pregunta pues, para Natalia Alves. ¿A qué se debe la utilización del diseño circular de parcela bajo los árboles frutales? Más que nada eso se debía a poder de alguna forma evaluar de alguna manera más concreta la incidencia del árbol frutal sobre las especies hortícolas. Entonces en un principio se pensó en hacer abuelo de copa y bueno, con un diseño un poco original que fue en forma circular, pero era más que nada para mantener ese vuelo de copa y bueno, y después se decidió hacer para que sea un poco más representativo, también un poco más cerca del tronco y uno más fuera del tronco. Entonces quedó ese diseño circular, pero la realidad es que se podrían probar otros diseños más lineales y que por ahí sería más fácil para un productor al momento de la preparación del suelo, ¿no? Esto fue una preparación muy ardua, manual, con azada, que llevó su tiempito, así que, bueno, también teniendo en cuenta que debajo de los árboles frutales también había muchas raíces, muchas raicillas, y también como un poco tratando de evitar que haya mucha destrucción, digamos, o sea, se trató de mantener lo más natural posible el ambiente debajo de los frutales, así que eso fue por eso fue la elección. Marita, hay una pregunta más arriba de algo de la hierba con los árboles. Sí, dice, si hay estudios del comportamiento de malezas en producción de hierba con especies de árboles nativos. Sí, se hacen, se está haciendo mucho en la combinación de árboles con hierba.
pero estudios de las malezas en esa combinación no hemos hecho todavía. Se está también en Misiones, lo que se está haciendo mucho, que está dando muy buenos resultados, es tratar de dejar árboles nativos. Sabemos que la hierba es una planta del sotobosque y se está dejando que crezcan árboles nativos y entonces que la hierba crezca en su ambiente como era originariamente. A eso se está haciendo mucho. Lo que sí le afecta bastante es cuando combinan con pino, porque las acícolas de pino a veces van en la cosecha y eso le disminuye mucho el precio. Entonces, porque vieron que en Misiones hay cultivos forestales que son introducidos, entre eso el pino. Pero con respecto a esa combinación y las malezas no hemos hecho estudios todavía. Bien. Aquí otra pregunta para Natalia. Sí. Hay otra anterior que dice, preguntan si son compatibles los monocultivos o cultivos con la agroecología. Los monocultivos no son compatibles con la agroecología, o sea, lo ideal es diversificar, o sea, hacer varios cultivos, pero, o sea, porque la agroecología lo que busca es la diversidad. Entonces, si nosotros hacemos con los cultivos diversidad, más dejamos algo autóctono, entonces ahí tenemos un ambiente favorable para hacer agroecología. Si nosotros hacemos monocultivo, no es compatible con la agroecología. Inclusive en Misiones, por ejemplo, están haciendo mucho ahora, están intercalando los liños de hierba con liños de mandioca y con liños de maíz. En Misiones se paga el 30% más a la hierba ecológica. Entonces, se hacen muchos, por eso el precio favorece mucho que la gente tienda a hacer lo que es la agroecología. Y por eso se está haciendo mucho hincapié en eso y se está aplicando. A mí me sorprendió el último viaje, el cambio que hay en la mentalidad y cómo se está aplicando mucho la agroecología en Misiones. O sea, por lo menos se está haciendo esa transición. Pero bueno. No. Bien, muchas gracias, Gabriela. El monocultivo lo que hace es simplificar el ambiente. Y lo que busca la agroecología es diversificarlo. O sea, porque lo que se trata de imitar a la naturaleza. Y entonces se trata de diversificar. Por eso no son uno. Bien, gracias. Para Natalia Alves hay otras dos preguntas sobre cómo realizaron el manejo del agua en los ensayos y si los análisis de suelo son al momento de las cosechas, si tienen información inicial y posterior a la instalación del ensayo en cuanto al suelo. Bueno, con respecto al manejo del agua en los ensayos, se hacía una apreciación visual de cómo estaba el suelo. Por supuesto que el momento de la se respetó el momento de la siembra y durante el desarrollo del cultivo, los mayores requerimientos de los cultivos hortícolas en cuanto al agua, y no contábamos con una fuente de agua cercana en el lote, ahí en el campo experimental, en esa parte del campo experimental, así que el agua la llevábamos con un tanque cisterna acoplado a mi tractor,
desde la fuente de agua hacia donde estaban los cultivos. Y de esa forma se realizaba el riego con mangueras y con regaderas. Y bueno, los análisis de suelo se hicieron, tal vez no quedó aclarado, pero el análisis de suelo se hizo en forma inicial antes de que estén los cultivos de las hortalizas, y eso fue lo que nos permitió después, al momento de evaluar los resultados, poder sacar conclusiones, como por ejemplo, debajo del níspero que había una gran cantidad de calcio, si eso influía o no en las arvejas o en los rabanitos y demás. Lo que no se hizo es justamente hacer un análisis post cosecha de cómo quedó el suelo, porque justamente lo que queríamos evaluar era ese resultado, digamos, si eso que aportaba la hojarasca en forma natural debajo del árbol frutal tenía una influencia directa que después se podía ver reflejada en el desarrollo del cultivo hortícola o en la madurez de los frutos o de las hojas que se cosechaban. Así que bueno, ese análisis post quedará para otro estudio. Bien, muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas, por el interés sobre la temática. También tenemos presentes, está la profesora de francés, de la ERAGIA, que es la escuela secundaria que también depende de la Facultad de Ciencias Agrarias. La ERAGIA tiene actualmente un convenio con liceos franceses para hacer movilidades de estudiantes y de docentes, así que este espacio también está participando estudiantes de la ERAGIA, y bueno, les está siendo muy útil participar de esta conferencia, así que les agradecemos también a ellos su participación. Así que bueno, creo que con esto finalizamos la conferencia. Patrice. Sí. Muchas gracias, María, y muchas gracias a las tres conferencistas. Voy a concluir en francés diciendo que le prochain webinaire est programmé le 9 novembre avec une intervention d'Uni Lassalle qui s'intitule « Réduction de l'érosion des sols dans les plaines limoneuses par le développement d'outils que l'on appelle des haies herbacées ». Nous vous donnerons le lien YouTube du webinaire qui se termine. Merci à tous et à très bientôt.